Eh, un día como hoy, y según la tradición, en todo el mundo se celebra el Día de Resurrección. Probablemente no fuera un día como hoy. Algunos debaten sobre si fue un día realmente como hoy cuando Cristo resucitó, pero es un día señalado en nuestro calendario en el que principalmente se está recordando y trayendo a la memoria y celebrando de alguna manera el evento histórico mayor, más grande de toda la historia en la que Dios, después de haberse hecho hombre, nacer de una mujer y vivir una vida limitada en su forma humana y en su esencia humana, sin dejar de ser Dios, vivió una vida perfecta bajo el poder del Espíritu Santo y voluntariamente cumplió perfectamente la ley y la voluntad del Padre, fue a la cruz, cargó por los pecados de aquellos que habrían de creer en él y habiéndosele imputado a él esos pecados que él no cometió, Dios cargó sobre él toda su ira, toda la ira que merecía eternamente todos nuestros pecados, y él murió en nuestro lugar, en el lugar de aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han sido salvados por su gracia. Pero también la obra de Cristo no fue solamente morir en esa cruz como sustituto, sino que, como hemos leído en 1 Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación y nuestra fe sería vana. Si Cristo no hubiera resucitado, la muerte de la cruz no habría sido eficaz. La muerte de la cruz no hubiera sido suficiente para pagar nuestros pecados. Así que la obra de Cristo era necesaria que se cumpliera aún también después de la cruz, por medio de la resurrección. Y al tercer día, como dice las Escrituras, Cristo resucitó. Cristo se levantó de la muerte. El Padre lo resucitó. El Espíritu Santo es el espíritu de aquel que lo resucitó. La Trinidad, el Dios único y verdadero, actuó conjuntamente en la resurrección de Cristo. Veamos la importancia, cuatro razones que nos marcan la importancia de la resurrección. Esto nos servirá para introducir nuestro tema. La resurrección es importante en primer lugar porque determina la validez del Evangelio y de la fe cristiana. Determina la validez del Evangelio y la fe cristiana. Si lo hemos leído en 1 Corintios 15, versículo 17, si Cristo no ha resucitado, y eso es una hipótesis, entonces vuestra fe es falsa, esto es una fe vana, vacía, inútil, lo cual eso significa que todavía estáis en vuestros pecados. Así que la importancia de la resurrección es porque valida o demuestra que nuestra fe no es una fe vacía, es una fe útil, es una fe eficaz. Y el Evangelio es un mensaje realmente que trae salvación, que trae perdón de pecados, porque Cristo resucitó. No solamente murió, sino que resucitó. Es importante la resurrección, en segundo lugar, porque es la garantía de la aceptación del Padre a la obra del Hijo. El Padre, a la hora de resucitar al Hijo, garantiza que ha aceptado el sacrificio del Hijo. Es importante la resurrección porque es la garantía de que el Padre ha aceptado la obra en la cruz del Hijo. Si Cristo no hubiera resucitado, significaría que Él murió justamente por sus propios pecados.
pero porque Él vivió una vida perfecta, Él es santo, y Él no murió por los pecados que Él cometió, sino los pecados que se le imputó. Nuestros pecados fueron cargados en su cuenta. Cristo murió y el Padre lo resucitó, demostrando que ese sacrificio era un sacrificio válido para apaciguar su ira. Era imposible que el dador de la vida, el autor de la vida, quedara en la muerte. Y la resurrección garantiza que el Padre aceptó su sacrificio. En tercer lugar, la resurrección de Cristo es esencial en el plan divino. Es esencial en el plan divino. Como vamos a ver en el texto que vamos a meditar en esta mañana, el propio Jesús dijo, era necesario, y entre varias cosas era necesario, que el Hijo de Dios resucitara al tercer día. Es necesario que se cumpla el plan divino al completo, y eso incluye la resurrección. Si eso no hubiera ocurrido, tampoco el Espíritu Santo habría sido enviado. Porque en Juan 16:7 Jesús lo prometió, enviar al Espíritu Santo una vez que Él volviera al Padre. Y eso solamente era posible si Cristo resucitó. En cuarto lugar, la importancia de la resurrección es porque por medio de la resurrección las profecías del Antiguo Testamento se cumplen. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen. Y esto es fundamental. No podríamos confiar, no podríamos estar seguros de la fidelidad de la palabra de Dios si las promesas del Antiguo Testamento no se hubieran cumplido perfectamente en Cristo. Así que estos 4 puntos nos enseñan de la importancia de la resurrección. Ahora, la resurrección ha sido probada, ha sido demostrada. La resurrección ha sido asegurada, confirmada. Hay 3 principios generales que nos muestran que la resurrección de Cristo ha sido real. En primer lugar, las pruebas de la resurrección. La resurrección ha sido probada porque la tumba está vacía. Esa es una de las primeras pruebas. La tumba está vacía. Y eso puede ser explicado de 2 maneras. O Cristo resucitó y por eso la tumba está vacía, o el cuerpo de Cristo fue robado. No hay otra posibilidad. Pero esta última posibilidad, que el cuerpo de Cristo fuera robado, queda descartado precisamente por la custodia eficaz de los soldados romanos. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, nos muestra que los romanos ya pensaron, más bien los dirigentes judíos pensaron esta posibilidad, oye, ¿y si roban el cuerpo y esto va a ser un problema peor para nosotros? Y solicitaron a las autoridades romanas que pusieran allí una vigilancia eficaz. Todo eso se hizo para certificar notarialmente, podríamos decir, para certificar que nadie robó el cuerpo, que nadie sacó el cuerpo, que la tumba está vacía porque el que estaba en la tumba resucitó. De tal manera, para salvar el cuello de esos soldados romanos, inventaron esa mentira que se extendió de que el cuerpo había sido robado, lo cual no hay quien pueda creérselo. En segundo lugar, una de las pruebas de que Cristo resucitó es la forma de los lienzos. La forma de los lienzos. En Juan capítulo 20, versículos 6 y 7, nos presenta que los lienzos estaban colocados de una manera concreta que solo es posible si el cuerpo que estaba dentro hubiera traspasado esos lienzos. Es decir, el cuerpo de Cristo desapareció. Resucitó y fue transformado
a un nuevo cuerpo glorificado, lo que implicó que aquellos lienzos fueron vaciados. En tercer lugar, las pruebas de la aparición, las pruebas de que la resurrección de Cristo es cierta y segura, fueron las apariciones. Que el mismo Señor Jesucristo se apareció a distintas personas en distintos lugares, distintos grupos. Eso lo podemos ver en distintos evangelios. Por ejemplo, Mateo 28, del 1 al 10. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y como hemos leído en 1 Corintios 15, Pablo está haciendo ahí una demostración de que no solamente Cristo murió conforme a las Escrituras, no solamente fue sepultado y resucitó al tercer día como las Escrituras, sino que Cristo se apareció. Se apareció de muchas maneras, en distintos lugares, a distintas personas, y en último lugar, como uno nacido fuera de tiempo, Cristo se apareció en cuerpo físico al propio apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña el resto de la Escritura con respecto a la resurrección en general? Si me acompañáis a Daniel, capítulo 12, en el libro de Daniel, ya en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña, por medio de la revelación que Dios hizo por medio de Daniel, el Espíritu Santo movió a Daniel a traer un mensaje, y en Daniel 12, versículos 1 y 2, tenemos una referencia con respecto a la resurrección. No solamente la resurrección de Cristo, sino especialmente la resurrección de todo ser humano. La resurrección de todo ser humano. Daniel capítulo 12, versículo 1. Mira lo que dice el texto inspirado por el Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Esto se refiere al pueblo de Israel. Será librado en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ya fue arrebatada. Dice, todos los que se encuentren inscritos en el libro serán librados. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Eso es un lenguaje figurado al que se refiere a que la muerte no es el final de la existencia. La muerte no es el final, sino de alguna manera puede compararse como a alguien que está durmiendo porque un día será despertado. Pero fíjate lo que dice el versículo 2 de Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos resucitarán. Que hay dos tipos de resurrecciones. Dos tipos de resurrecciones que se diferencian en el destino después de la resurrección. Toda la población, todos los seres humanos, en toda la época, en toda la historia, después de la muerte, serán despertados. La cuestión es que algunos serán despertados para vida eterna. En cambio, otros serán despertados para la ignominia, para el desprecio eterno, haciendo referencia al infierno, al lugar del fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere, el lugar donde todos los rebeldes que no se han arrepentido de sus pecados y que no han creído en Cristo como su Salvador, recibirán lo que merecen por su ofensa eterna al Dios santo, 3 veces santo. Así que la resurrección es una realidad que todo ser humano experimentará. Jesús enseña esta misma verdad, hablando de la resurrección general,
Y por ejemplo, si me acompañáis en Mateo 22, Jesús hace una defensa delante de los saduceos. Esto era un grupo religioso judío que se caracteriza principalmente, este grupo, porque no cree en la resurrección. No solamente no cree en la resurrección de Cristo, sino especialmente, y esto es lo que estaban enfrentando en la iglesia en Corinto, por eso Pablo tuvo que escribirles, y por eso también Pablo le dice a Timoteo que tiene que enfrentar a esos falsos maestros que dicen que no sucederá la resurrección. Estos saduceos no creían en la resurrección, y capítulo 22, versículo 23, en ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, y le plantearon a él una hipótesis. Dice el versículo 24, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer. Esto fue lo que Moisés trajo como la ley de Dios, y se levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, pongamos esto. Había entre nosotros, y esto es una hipótesis, no es una realidad, 7 hermanos. Y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todo murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Este era un argumento filosófico o lógico humano que ellos construyeron para decir que no es posible. La resurrección no es posible, no es lógica. Y utilizan esta hipótesis de quién será mujer esta que cumplió la ley casándose con otro hermano para asegurar la descendencia. Esto es el argumento que ellos utilizaban para resistir a creer la palabra. Versículo 29, pero Jesús le respondió y les dijo, estáis equivocados, estáis equivocados. ¿Y cómo es que estaban equivocados? Bueno, estaban equivocados por no comprender las Escrituras. Esto es en primer lugar. Ellos no comprendían las Escrituras. Cuando vemos que Daniel ya lo enseñaba, no comprendéis las Escrituras. Esto trae una equivocación garrafal. Pero también ellos estaban equivocados porque no comprendían el poder de Dios. Para ellos eso era imposible, que pudiera un ser humano ser resucitado. Versículo 30, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio. Así que estáis colocando una hipótesis errónea, falsa. Ya estáis planteando una situación que no va a ocurrir así. Un error os lleva al otro error. Así que Dios les corrige y les dice, mira, esa hipótesis no es así. No se darán en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora viene a corregir sobre la resurrección, versículo 31. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Observad, versículo 32, Jesús toma la Escritura para defender la verdad de la resurrección. Y toma el versículo de Éxodo 3, 6. ¿No escuchasteis que se dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Esa implicación, esa frase implica que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué Jesús utiliza esta manera tan rara de defender la resurrección por medio de Éxodo 3:6? Bueno, él lo está utilizando confiando y asegurando que Dios está revelando su naturaleza como Dios de vivo, utilizando el verbo presente. Yo soy el Dios de Abraham. Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, como si Abraham hubiera dejado de existir. Ni dice, yo fui el Dios de Isaac, como si Isaac hubiera dejado de existir. Ni dice, yo fui el Dios de Jacob,
como si Jacob hubiera dejado de existir, sino que Dios es un Dios de vivos, porque Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Son personas que Dios ha resucitado o resucitará en el día postrero. Y continúa siendo el Dios de ellos. Jesús aseguró la resurrección eterna en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Él enseñó públicamente sobre la resurrección de manera directa. Y en Juan capítulo 6 hay varios versículos en el que Jesús está enseñando esta doctrina claramente bíblica, y dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre que le envió? Que todo lo que Él me ha dado, y esto se refiere a los que vienen a Él, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Se refiere a personas que vienen arrepentidas, movidas por el Espíritu Santo, movidas por Dios para que vengan a Cristo arrepentidos y crean en Él. Versículo 39, esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que hay un propósito, sino que lo resucite en el día final. Y se implica aquí que esta resurrección corresponde a la resurrección de vida eterna. Cristo resucitará en el día postrero a aquellos que el Padre trajo a Él para que fueran salvados, elegidos antes de la fundación del mundo. Y versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? De nuevo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esta es la explicación de quiénes son aquellos que el Padre trae al Hijo, los que ven al Hijo y creen en el Hijo, tenga vida eterna, todo aquel. ¿Y cómo es posible que tengan vida eterna? Dice el versículo 40 al final, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Lo que está diciendo es que nadie por sí mismo puede venir al Hijo si no es por medio de la obra sobrenatural y soberana del Padre al arrastrarlo, al traerlo al Hijo. Y dice el versículo 44, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Por supuesto, los que no vienen al Hijo también serán resucitados, pero no para vida eterna, sino para la ignominia, para la condenación eterna. Pero todos aquellos que el Padre nos ha llevado al Hijo, por su obra soberana de salvación, tenemos asegurada la vida eterna por medio de la resurrección, por medio de la promesa de la resurrección. Versículo 54 de este mismo capítulo 6 de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, y esto no se está refiriendo a un lenguaje literal, no se está refiriendo a comerse sangre humana y carne humana. Está trayendo un lenguaje figurado como que Él es el pan de vida. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Versículo 51, yo soy el pan vivo. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Lo que está diciendo, quien tenga una relación conmigo en la que venga a mí para que yo lo salve, el que coma mi carne y beba mi sangre, el que tenga una relación íntima conmigo, permanece en mí y yo en él. Dice versículo 55, pero mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron.
El que come este pan vivirá para siempre. ¿Y cómo es posible? Versículo 54. Yo lo resucitaré en el día final. Esta es una verdad innegable. No podemos dejar de creer la importancia y las pruebas y el fundamento de la resurrección de Cristo, confirmando y asegurando nuestra vida eterna, nuestra resurrección. Ahora, acompañadme a Lucas capítulo 24. Vamos a meditar en esta mañana sobre la resurrección y una aplicación práctica en nuestra vida. No solamente nuestra esperanza de vida eterna en el futuro, sino cómo a día de hoy la resurrección puede traernos consuelo en nuestra vida cristiana. Este sería el título de esta predicación, el consuelo de la resurrección de Cristo. El consuelo de la resurrección de Cristo. Y vayamos a Lucas capítulo 24, desde los versículos 36 al 53. Lucas 24, de los versículos 36 al 53. Esta es la última escena que Lucas recoge después de su investigación minuciosa, en la que encontramos a Jesús resucitado en compañía de sus discípulos. Vamos a observar, antes de leer este texto, quisiera que pudierais notar dos contrastes fuertes en este pasaje. En los versículos del 36 al 53 encontramos dos contrastes fuertes. Y os lo señalo antes de leerlo para que podáis observarlo en la lectura. En primer lugar, el contraste que encontramos en la actitud de los discípulos. Encontramos un contraste en la actitud de los discípulos, los cuales pasan de estar al principio de este relato, están aterrados, asustados, turbados, están dudando, son incrédulos y asombrados. Todos esos términos aparecen al principio de esta escena. Ellos están aterrados, asustados, turbados, dudando, incrédulos, asombrados. Pero hay un contraste en la actitud de los discípulos al final del pasaje. Los encontramos adorando, los encontramos teniendo gran gozo, los encontramos bendiciendo a Dios. Sin duda, este relato no podríamos decir que está ocurriendo en un orden cronológico perfecto, en el que sucede todo en un solo día, sino que Lucas está aquí recopilándolo con la intención de mostrar cómo la resurrección afectó de una manera directa al consuelo de los discípulos. La resurrección trajo consuelo práctico a la vida de los discípulos. Y la resurrección es el consuelo en el que el creyente a día de hoy debe descansar para que podamos pasar del miedo, el terror, la duda, el asombro, y por medio de la verdad de la resurrección pasemos a adorar a Dios, a tener gran gozo, a bendecirnos unos a otros, a bendecirlo a Él. Este es el primer contraste. Hay un segundo contraste que quisiera que pudierais observar. Un segundo contraste. Y lo encontramos en el lugar en el que ellos están. En el lugar en el que ellos están. Cuando leamos ahora el pasaje, puedes observar que todo ocurre en un lugar cerrado. En un lugar en el que están reunidos exclusivamente los apóstoles y algún grupo de los discípulos de Jesús. Según Juan 20, 19, y posiblemente sea el mismo lugar donde ocurre esta escena de Lucas, la puerta estaba cerrada. Así que todos los comentaristas están de acuerdo en que esta escena ocurre en un lugar secreto en el que los discípulos no quieren ser encontrados, pero necesitan reunirse y necesitan dar respuesta a sus ansiedades, a sus temores, a su sufrimiento, a sus dudas. Pero hay un contraste claro
en cómo este pasaje termina en el versículo 53. Todo esto termina en el templo, en Jerusalén, en un testimonio público. Así que pasan de estar en un tiempo de confinamiento a poder salir y mostrar públicamente que Dios los ha consolado por medio de la resurrección y que van a cumplir su misión como testigos. Y esto va a traer una muestra de que la resurrección es lo que Dios utilizó, Cristo utilizó de manera eficaz para consolar a los creyentes. Otro detalle, permitidme otro detalle antes de leer el texto que nos ayudará a entenderlo. Es importante para poder comprenderlo correctamente. Y se encuentra en el propósito de esta carta. ¿Quién escribió esta carta? ¿Y por qué la escribió? ¿Y para qué la escribió? Sabemos que fue Lucas, conocido como el médico, quien en el primer capítulo de la carta, versículos 3 y 4, nos muestra que él escribió esta carta dirigida a un excelentísimo Teófilo, posiblemente a alguien que era importante en su posición y que Dios lo salvó y era creyente. Y esta carta tiene el propósito de equiparlo para el crecimiento en su madurez espiritual. Dice Lucas 1:3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Y este es el propósito de por qué este evangelio se escribió. Versículo 4, para que sepas la verdad precisa. Dios nos consuela por medio de conocer la verdad precisa. Cuando no sabemos la verdad precisa, eso trae la consecuencia de la inseguridad, eso trae la consecuencia de la duda, la consecuencia del temor, del miedo. Pero este evangelio se escribió con el propósito de que el excelentísimo Teófilo y todos los demás creyentes crezcamos en nuestra madurez espiritual, conociendo la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Por tanto, Lucas escribe movido por el Espíritu Santo este evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles con el propósito de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Tiene una aplicación práctica en nuestra vida hoy. Así que debemos de observar este pasaje como una enseñanza para nuestra vida práctica en el crecimiento de nuestra madurez espiritual. Por tanto, este pasaje observaremos tres verdades de la resurrección de Cristo que te consuelan en la vida cristiana. Tres verdades de la resurrección de Cristo que te consuelan en la vida cristiana. Leamos este pasaje, Lucas capítulo 24, versículo 36 al 53. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito,
que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Versículo 50. Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén y con gran gozo, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Señor, muéstranos la verdad de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, cómo la resurrección de Cristo es nuestro consuelo para nuestra vida diaria, para nuestra madurez espiritual. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, abre nuestro entendimiento. Señor, y aplícalo a nuestras vidas para que podamos descansar, confiar, alabarte y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, Lucas 24, del 36 al 53, nos enseñan tres verdades de la resurrección de Cristo que te consuelan en tu vida cristiana. Y os las voy a decir, tres verdades que la resurrección de Cristo nos enseña y nos consuelan en nuestra vida cristiana. En primer lugar, la resurrección de Cristo provee un consuelo de gracia, provee un consuelo de su gracia. La resurrección de Cristo provee un consuelo de su gracia, y lo vemos en el primer párrafo de los versículos 36 al 43. La resurrección de Cristo nos consuela porque provee un consuelo de su gracia. En segundo lugar, la resurrección de Cristo provee un consuelo de fidelidad. Un consuelo de fidelidad. La resurrección de Cristo provee un consuelo de su fidelidad. Y esto lo vemos en los versículos 44 al 49. El segundo párrafo, pero es de la misma escena, el mismo suceso. En tercer lugar, la tercera verdad que encontramos en Lucas 24 está en los versículos 50 al 53. Y nos muestra que la resurrección de Cristo provee un consuelo de bendición, un consuelo de su bendición. Nos provee un consuelo de su bendición. Así que vemos que la resurrección de Cristo provee un consuelo de su gracia, de su fidelidad y de su bendición. Veamos en primer lugar los versículos 36 al 43. La resurrección de Cristo nos provee un consuelo de su gracia. Estos versículos del 36 al 43, vemos que Jesús muestra por gracia las evidencias de su resurrección física a unos discípulos en su incredulidad. Vemos a Jesús que muestra por gracia las evidencias de su resurrección. Y observad lo que dice el versículo 36. Mientras ellos relataban estas cosas, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son estos que están relatando? Bueno, se refiere a Cleofás, versículo 18. Cleofás y su compañero desconocido, los que popularmente conocemos como los dos de Emaús. ¿Y qué cosas están relatando? Bueno, están relatando estas cosas, haciendo referencia a los sucesos que se narran desde el versículo 13 al 32, y que tuvieron lugar el mismo día, domingo, en el que Cristo resucitó. Y en resumen, cuenta cómo estuvieron acompañados en el camino de vuelta a su casa, Emaús. Fueron acompañados por el mismo Señor Jesucristo resucitado, sin que ellos se dieran cuenta de que era Él.
en el versículo 27 de este capítulo 24, podemos leer que el texto dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Ellos le invitaron a quedarse con ellos esa noche porque ya era de noche y no querían que continuara el viaje. Así que cuando se dispusieron a compartir el pan, versículo 31, Lucas 24, 31, dice así el texto, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Ellos quedaron sorprendidos. Esto sería increíble. Alguien que estaba comiendo, partiendo el pan con ellos y se dieron cuenta de que era el Cristo resucitado, pero justo en ese momento él desaparece de su vista. Quedaron tan impresionados que ellos no pudieron esperar para volver en esa misma noche, en esa misma hora. Versículo 33, se levantaron en esa misma hora y regresaron a Jerusalén. Recuerda que esto posiblemente esté ocurriendo entre las 9 y las 10 de la noche, pero a ellos no les importó que corrieran peligro por viajar de noche, no les importó el cansancio acumulado de 11 kilómetros que separan Jerusalén de Emaú. Ellos no les importó. Ellos quisieron volver sin esperar para dar esta información, esta experiencia y contar esta experiencia a los 12. Versículo 33. Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, esto es lo que estaban hablando los 11 y los que estaban con ellos cuando estos dos de Emaú llegaron. Decían que el Señor ha resucitado y que se ha aparecido a Simón, así que ellos estaban tratando las novedades sobre esta gran noticia. Versículo 35, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo les habían reconocido en el partir del pan. No sabemos en qué momento del relato estaban ellos contándolo cuando sucede lo que el versículo 36 nos dice, que mientras ellos estaban relatando estas cosas, es decir, interrumpiendo este relato, algo sucede, versículo 36. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Este fue un acto inesperado. Se puso en medio de ellos, no es que entró por la puerta y se hizo entre ellos para colocarse en medio, no. Esa expresión se puso en medio de ellos, significa de repente apareció de pie. De repente apareció de pie. Se mantuvo firme en medio de ellos. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, lo acabamos de ver. Eran los 11, y esto es como un título refiriéndose a los apóstoles. Lo que ocurre es que ya Judas había cometido su traición y ya se borró de este grupo hasta que Matías es incluido de nuevo y de nuevo se vuelven a conocer como los discípulos, los 12. Pero en este momento estaban allí los 11. No sabemos con seguridad si Tomás se encontraba en este momento o no. Pero también estaban allí, además de los 11 y los 2 de Emaú, otros que estaban con ellos, versículo 33. Estos se consideran otro grupo de discípulos de Jesús que formaban un grupo más amplio, en los que también se incluyen a mujeres que les acompañaban y les servían. Posiblemente se encontraran en un lugar secreto, como hemos dicho, la puerta cerrada, donde no se esperaba que nadie entrara si no supiera el lugar y no perteneciera a tal grupo. Así que la presencia repentina de Jesús en medio de ellos, de pie, produjo tal conmoción que se muestra desde ese momento que nadie más habla, solamente Jesús. No sé si te has dado cuenta, pero desde el versículo 36 hasta el 53, nadie más habla, solamente Jesús. Por eso posiblemente cuando Jesús
les dice paz a vosotros. Este no solamente es un saludo que se utiliza habitualmente entre los judíos, sino que fue dicho también en un momento de asombro, en el que todos quedaron en silencio. Llama la atención esta reacción de los discípulos. Todos los demás se quedaron sin palabras. Ellos no respondieron ni siquiera al silencio, al saludo de Jesús, paz a vosotros. Ellos no respondieron nada. Versículo 37 nos dice qué reacción hubo en estos discípulos. Pero ellos, aterrorizados y asustados, estas dos palabras se utilizan como para referirse al terror y al miedo, y se usan juntas para enfatizar que ellos sufrieron una gran impresión, un terror tan grande. Esta es una manera que se podría traducir: ellos estaban terroríficamente asustados. Con razón, no se les escucha ninguna palabra, ¿verdad? Se quedaron en blanco. Y desde ese momento posiblemente el temor los incapacitara para poder reaccionar de otra manera. Esa palabra, aterrorizado, solo aparece en otro lugar en la Escritura como si fuera un verbo, en una forma de verbo, en Lucas 21:9. Y es el momento en el que Jesús está anunciando, hablando de los eventos futuros. Lucas 21:9 está enseñándole a sus discípulos qué sucederá en el futuro, en las señales y las persecuciones que ocurrirán en la tierra. Y dice Lucas 21:9, y cuando oigáis de guerra y disturbio, ahí está la palabra, no os aterroricéis. Bueno, es lo que sentiríamos si encendiéramos la tele y nos encontráramos con que España ha entrado en guerra con Estados Unidos o con cualquier otro que nos pasa por encima. Es un tremendo terror, un terror que puede compararse, y se utiliza ese terror en Primera de Pedro 3:6. Primera de Pedro 3:6, el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribe esta palabra, terror, y aparece en el contexto en el que una mujer creyente no debe amedrentarse y no debería estar amedrentada, y se puede referir al peligro que esa mujer creyente podría estar sufriendo por un marido violento que está sucediendo en la intimidad del hogar. Así de tremendo es el terror que estos discípulos sintieron. ¿Pero por qué sintieron tanto miedo? Lucas 24, versículo 37, continúa diciendo que pensaron que veían un espíritu. Ellos se aterrorizaron tanto que pensaron que veían un espíritu. Ellos sacaron esta conclusión al observar a Jesús de pie en medio de ellos. Y esto es que ellos pensaran que veían a un espíritu, es el acto de observar con detenimiento y sacar una valoración. Observaron con detenimiento a Jesús y ellos concluyeron que estaban viendo un espíritu, una visión, una aparición espiritual. Y esto les trajo fuerte reacción de temor. Así como posiblemente Zacarías le pasó en el capítulo 1 de este Evangelio de Lucas, cuando vio el ángel al lado del altar del incienso. Ahora, los versículos 38 al 43, encontramos que Cristo muestra las evidencias de su resurrección física, corporal, y lo hace por gracia. Lo hace por gracia. La resurrección de Cristo viene asegurada y demostrada a los discípulos en ese terror y asombro solamente porque tiene origen en la gracia de Dios. La gracia de Cristo comenzó con una pregunta retórica. Versículo 38.
él les muestra esta pregunta con un tipo de confrontación delicada, suave, y les dice, versículo 38, él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Oye, ¿es pecado dudar? ¿Es pecado estar turbado? Bueno, Jesús estuvo turbado. Él oró y dijo, mi alma está turbada hasta la muerte. Y si fuera pecado estar turbado, entonces eso significaría que Cristo hubiera pecado, pero no es así. La turbación no es un pecado, sino es la muestra y consecuencia en nuestra naturaleza humana de la consecuencia general del pecado a la condición en la que el hombre se ha visto sometido. Por su propio pecado, Adán trajo consecuencias a sí mismo, a su relación con Eva, a su relación con la creación, a su relación con Dios. Así que aquí lo que está mostrando la pregunta ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas? No es porque sea pecado, sino que Jesús muestra en primer lugar que les conoce profundamente. Mira, hermano, la gracia de Dios no viene del desconocimiento de Dios. Como Dios desconoce cosas, nos da bendiciones que no merecemos. No, la gracia de Dios es a pesar y en realidad por el conocimiento que Él tiene de nosotros. Un conocimiento profundo de lo que somos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Y por su conocimiento Dios tiene gracia soberana. Juan 2, versículo 25, dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y Jesús actúa con gracia con sus discípulos, precisamente no porque no los conocía, sino porque realmente los conoce. Y del mismo modo, Dios te conoce a ti. Dios sabe tus dudas, sabe tu sufrimiento, tus temores, y Él no te recrimina, ni te condena, ni te está llamando al arrepentimiento por dudar, sino te está llamando a la reflexión. Y esta es la pregunta retórica. El propósito es llamarnos a la reflexión. Por esta razón, por la gracia de Cristo, Cristo no espera esta respuesta a la pregunta, sino que les manda a que miren mejor, a que observen detenidamente otros detalles de Él. Versículo 39 le dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, perdón. Ellos no tenían que haber sentido miedo ni terror. Si hubieran puesto atención a otros detalles que estaban pasando por alto. Pero Dios por su gracia nos las revela. Dios por su gracia nos revela aquello que no estamos teniendo en cuenta. Aquello que no estamos observando y Dios nos las muestra por medio de su palabra y en esta ocasión por medio de las evidencias de su resurrección para que seamos consolados. Para que dejemos de estar turbados. Por eso nuestra oración, hermanos, debe ser, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Señor, muéstrame aquello que yo no estoy observando. Muéstrame por tu gracia aquello que yo no estoy conociendo, no estoy descansando. Y Jesús, por su gracia, consoló a los discípulos y nos sigue consolando a día de hoy, diciéndonos, mirad con atención. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Esto significa que Jesús no ha cambiado, que era Él, el mismo, que no resucitó espiritualmente, resucitó físicamente. Por eso Él le llama la atención a esas partes de su cuerpo que son especialmente significativas. No solamente le invita a mirar de nuevo con atención sobre sus manos y sus pies, sino que les ofrece que le palpen, que le toquen. No sabemos si este era el momento en el que Tomás estaba allí y metió la mano en el costado. No sabemos si ocurrió ahí o no. Algunos creen que no, que ocurrió más adelante.
Ahora, el punto aquí es que nos muestra que Cristo, por su gracia, nos muestra las evidencias que necesitamos observar para ser consolados en nuestro miedo, terror, en nuestra incredulidad. Versículo 39 dice, palpadme y ved. Esa palabra ved es comprobad. Palpadme y comprobad. Y llegar a esta conclusión. Primero, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ninguno de los que estaban allí dijo que Jesús era un fantasma. No, ninguno lo dijo. Nadie habló. Pero Jesús conocía lo que había en el corazón de ellos y en sus mentes. Y aunque no lo dijeran, Jesús les respondió a sus necesidades. Demos gracias a Dios, porque Él también nos conoce a día de hoy. Y en su palabra nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestra necesidad, para nuestras dudas, para nuestros temores. Así que la gracia de Dios no es ingenua, no es desconocimiento, sino que a pesar de cómo somos y en el conocimiento perfecto que Dios tiene de nosotros, Él responde con gracia, Él responde con bondad y Él nos provee de las evidencias necesarias para nuestro consuelo. La gracia es libre e independiente. Dios, en su gracia, Él es libre e independiente para proveernos de los recursos y de las verdades necesarias para nuestro consuelo. Él no tenía por qué haberle mostrado su mano y sus pies. Él no estaba obligado a aparecerse en medio de ellos. Es más, Jesús no se aparece a ningún incrédulo. Jesús solamente tiene una gracia especial con aquellos que son sus hijos. Así que, hermanos, la gracia de Cristo se muestra en nuestras vidas a día de hoy por su palabra, por las evidencias, las verdades de su palabra, que nosotros tenemos que poner atención, tenemos que conocer, tenemos que buscarla. Versículo 40. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Posiblemente, cuando Jesús les mostró la mano y los pies, ¿ellos qué vieron? Bueno, pudieron ver las marcas que hacían de Jesús a alguien único en ese momento. Las marcas distintivas de las heridas de la cruz. Así que eran evidencias definitivas. Pero vinieron de la gracia de Dios. Dios no tiene por qué demostrarte que Él es verdad, que su palabra es verdad. Pero por su gracia nos ha dado todo lo que necesitamos para que en momentos de duda y sufrimiento y temor y tristeza seamos consolados. ¿Sería suficiente con estas señales para que ellos cambiaran de actitud? Esperaríamos que ya era suficiente, versículo 41. Como ellos todavía no le creían, ellos todavía no tuvieron suficiente. No le creían, es decir, no mostraron externamente una reacción a esta verdad que ellos recibieron. Esto significa que aún así, a pesar de estas pruebas físicas que Dios nos las da y son palpables, ellos aún así no creían. ¿Por qué no creían aún? Dice el texto que no creían a causa de la alegría y del asombro. Algo había cambiado en ellos. Ahora el terror pasó a una alegría, pero una alegría compartida con el asombro. ¿Qué significa asombro? Asombro ya no es el terror, el temor, el miedo. Asombro es decir, esto es imposible. Esto no es posible. Esto es algo increíble. Esto no es, no. ¿Quién puede hacer esto? Así que ellos necesitaban aún todavía crecer en el conocimiento del poder de Dios, del poder de Dios. Así que continúan asombrados, sorprendidos. Eso les parecía imposible. Y ante esta situación, la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es suficiente para cuando, a pesar de lo que Dios nos dice, nosotros continuamos dudando. Algo ha cambiado, pero todavía necesitamos algo más.
¿Quién de nosotros hemos llegado al punto de decir, no, yo conozco al Señor tanto que ya las pruebas que Él ha permitido en mi vida han eliminado por completo todo temor, todo duda? No, el Señor nos va llevando en un proceso de madurez espiritual en el que su gracia continúa siendo la provisión de todas las evidencias que nos consuelan. Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Cristo continúa mostrando mayores evidencias y ya no solamente son las visibles y las palpables, sino la demostración de la propia vida de Cristo, que Él no es un espíritu, sino que Él es alguien con un cuerpo físico que tiene la capacidad de comer. En esta ocasión será Jesús quien muestre ser Él en persona física por medio de la comida. Versículo 42, mira lo que dice, observa, versículo 42. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Bueno, no podrían tener otra cosa cuando en realidad ellos eran pescadores, ¿verdad? Así que ellos habían provisto de comida natural, la que ellos tenían. Pero observa esa palabra, le presentaron. Eso está mostrando que de nuevo nadie abrió su boca. No le ofrecieron diciendo, mira Señor, aquí tenemos solamente un trozo de pescado. Sino esa palabra está mostrando que ellos buscaron la comida y en silencio se la presentaron, la pusieron delante de él. Versículo 43. Inmediatamente él lo tomó este pescado asado y comió delante de ellos. En los versículos 36 al 43, hermanos, de Lucas 24, en este primer párrafo de una escena más grande, Jesús consuela a los discípulos de sus temores, de su incredulidad, del asombro, de inmovilidad, de algo que parece imposible. Dios, Cristo Jesús, responde con su gracia. Cristo les consuela con mayores demostraciones de la evidencia de la resurrección. La resurrección trajo consuelo a los apóstoles por la gracia de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta verdad? En primer lugar, hermanos, debemos alabar al Señor por su gracia. Porque Él, siendo libre y soberano en su voluntad, no tenía por qué haber mostrado ninguna evidencia para decirnos que es cierto que Cristo resucitó. Cristo podía haber resucitado y haber ascendido a los cielos y punto, se acabó. Pero por su gracia, Él mostró evidencia y continúa hoy mismo mostrando su gracia al darnos la fe para creer por el Espíritu Santo y las evidencias por su palabra para confiar y obedecerlas. Y en nuestra debilidad, en nuestra obediencia imperfecta, Cristo se mantiene en su gracia, proveyendo de todas las evidencias necesarias. Jesús aparece a sus discípulos, a los creyentes, les provee evidencia necesaria para su consuelo. Y es lo mismo que hoy está haciendo con nosotros. Nos está dando su palabra, la cual está accesible. Aunque estemos en casa, no se nos ha prohibido leer su palabra. Y es ella la que nos debe traer consuelo. Es ella la que debe traer luz a nuestros temores. Es ella la que debe traer gozo a nuestra tristeza. ¿No es pecado sentirse triste? ¿No es pecado estar aterrorizado? Ahora el Señor, por su gracia, te está dando todo lo necesario para poder superar esta situación. En segundo lugar, hermanos, versículos 44 al 49, la resurrección de Cristo, y vamos a ir más rápido, nos provee un consuelo de fidelidad. Nos provee un consuelo de su fidelidad. Este sería un segundo párrafo, pero es la misma escena. Posiblemente esté ocurriendo en el mismo momento, en la misma hora, en lo que hemos visto con anterioridad. Pero aquí vemos que Cristo presenta
que su resurrección es el cumplimiento de su palabra, mostrando la fidelidad de Dios a su palabra. Versículo 44. Y les dijo, después de haber comido el pescado, probablemente se lavó las manos, la boca, y continuó hablando. Los discípulos estaban allí observando. Nadie podía hablar, nadie habló. Pero Jesús mira lo que dice. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Ahora Jesús no pasa a mostrarles nada más que recordarles la enseñanza que Jesús les dio durante el tiempo en que estuvo con ellos. El tiempo que estuve con nosotros se refiere al tiempo en el que todavía yo estaba con vosotros en mi naturaleza humana antes de la muerte. Ahora Cristo continúa estando con ellos, pero ya Él había resucitado físicamente, corporalmente, tenía un cuerpo glorificado. Pero mirad, hermano, Dios nos consuela al traernos a la memoria la fidelidad de Dios en el cumplimiento perfecto de su palabra. ¿Sobre qué enseñanza se refiere Jesús que los discípulos aterrorizados deben recordar? Y mira, ya habéis visto mis manos, mis pies, me habéis tocado, habéis visto comer. Ahora recordad lo que yo os enseñé. Versículo 44, estas son las verdades. En primer lugar, que era necesario. Esto no es que Dios tenga una necesidad, sino esa palabra es necesario, es que debe cumplirse inevitablemente. Inevitablemente esto debía cumplirse. Hermano, la palabra de Dios se cumplirá perfectamente todos los detalles de la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde ni un detalle de la Escritura dejará de cumplirse. Así que Jesús le dice, esto es lo que yo os enseñé, que era inevitable que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es una manera de dividir el Antiguo Testamento, que era la revelación escrita que en ese momento ellos tenían. La ley de Moisés, los profetas, posiblemente también se refiera a los libros históricos, y los salmos, los libros poéticos. Lo que Jesús está diciendo es que Él enseñó a los discípulos lo que ellos deberían de estar recordando para evitar las dudas, para evitar el temor, para evitar el terror. El Antiguo Testamento habla de Cristo. El Antiguo Testamento no presenta otra cosa, no presenta otro medio de salvación, no presenta otra forma para ser salvos, cumpliendo la ley, no. El Antiguo Testamento revela el evangelio de la gracia en Cristo. Y coloca y continúa poniendo a Cristo como el centro del evangelio. Y es inevitable que todo esto se cumpliera, observa esa palabra, se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Ahora, una pregunta, ¿se ha cumplido ya todo lo que sobre Cristo se ha escrito? ¿Todo lo que el Antiguo Testamento se refiere a Cristo se ha cumplido? Bueno, sabemos que todo no. Hay elementos de la profecía y de las promesas del Antiguo Testamento que todavía en Cristo no se han cumplido. Entonces, ¿por qué Jesús está ahí hablando que es inevitable que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito? Versículo 44. Él va a concretar qué era lo que se debía cumplir en este tiempo, en su primera venida. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Esto nos muestra que solo por medio de la obra sobrenatural un ser humano puede entender la Escritura. Nosotros no podemos entender la Escritura solamente confiando en nuestra capacidad intelectual. Si no es por la obra del Espíritu Santo, no hay manera en que nosotros podamos entender su palabra. Así que Cristo mismo les abrió la mente. Fue el autor de esta acción. Cristo les abrió la mente para que entendieran lo que hasta el momento ellos
habían olvidado y no entendían. Y Cristo continúa hoy enseñando y recordándonos por medio de su palabra, por la obra del Espíritu Santo, lo que un hombre natural no podría. Recuerda y lee después Primera de Corintios capítulo 2. Solo el Espíritu de Dios es quien puede hacernos entender a nosotros la palabra de Dios, los secretos de Dios. Solamente el Espíritu de Dios conoce lo que es profundo en el corazón de Dios. Ahora, versículo 46 nos muestra las dos primeras cosas que debían cumplirse, que eran imprescindibles. Versículo 46 les dijo, así está escrito. Y esto es lo que se refiere a las cosas que debían cumplirse. Está escrito, en primer lugar, que el Cristo padeciera. Eso lo encontramos en muchos lugares en el Antiguo Testamento, especialmente Isaías 53. Nos muestra el siervo sufriente. Pero el pueblo de Israel no entendía que esto debía cumplirse en la venida de Cristo, sino que ellos entendían que era el mismo pueblo a quien se refería el Antiguo Testamento quien debía de estar sufriendo. Ellos pensaban que el pueblo de Israel era quien sufriría y que el Mesías vendría a librarlos, pero no entendían que era necesario, era inevitable que el Cristo viniera a padecer como sustituto de los que habrían de creer. ¿Qué otra cosa debía cumplirse? Que después de padecer, resucitara de entre los muertos, y no una resurrección cualquiera, sino una resurrección pasada por un filtro de seguridad, un requerimiento de seguridad. Muchos resucitaron, pero solo Cristo resucitó cumpliendo el requisito del Antiguo Testamento, que resucitara al tercer día. Y no tenemos tiempo ahora para entrar en todos estos detalles. Ahora lo que sí sabemos es que los judíos y estos discípulos les faltaba el conocimiento para poder ser consolados. Y Jesús les corrige en su error. Mirad los versículos 18 y 21 de este capítulo 24 de Lucas. ¿Qué es lo que un judío pensaba sobre el Mesías? Se ve aquí ilustrado en lo que los dos discípulos de Emaús pensaban y esperaban del Mesías. Ellos no esperaban que padeciera y resucitara. Versículo 18, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella, en Jerusalén, han acontecido en estos días? Versículo 19, entonces él les dijo, y qué pregunta más curiosa, ¿verdad? Jesús les dice, ¿qué cosas? Bueno, nadie mejor que Jesús para conocer qué estaba sucediendo en esos días. Pero no es que Jesús estuviera mintiendo, ni que Jesús las desconociera, sino Jesús estaba dando la oportunidad de que ellos revelaran qué es lo que ellos pensaban. ¿Qué cosa? Y ellos le dijeron, observa, versículo 19, la referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Era esto lo que ellos debían ver en Jesús? ¿No era esto lo que todos los judíos esperaban y creían de Jesús, que solamente era un profeta? ¿Realmente Cristo era un profeta? ¿Un hombre profeta poderoso en palabras y en obras poderosas? Versículo 20, y dice, y como los principales y nuestros gobernantes, en representación del pueblo, les entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Eso les rompió los esquemas. Eso le rompió a ellos los esquemas. Versículo 21, pero nosotros esperábamos esto. Eso ocurrió, pero nosotros esperábamos otra cosa, que Él era el que iba a redimir a Israel. Mira, el judío y normalmente el ser humano piensa que Dios nos debe redimir. Y nos debe redimir porque lo merecemos, por nuestro sufrimiento, por nuestra habilidad, por nuestro valor, porque lo valemos. Y estos judíos, estos discípulos, estaban sufriendo porque no llegaron a entender de qué manera la Escritura debía de cumplirse. Así que la resurrección de Cristo nos consuela al poder confiar en la fidelidad de la palabra de Dios. Al cumplirse todo en Cristo,
también va a seguir cumpliéndose lo que está por venir. Aún las cosas más increíbles como que un hombre muerto pueda volver a la vida después de 3 días. La palabra de Dios se cumplirá en todo aspecto de nuestra vida. Versículo 47. Nos presenta la tercera parte de lo que se escribía de Cristo, que tiene que ver no solamente con su muerte, con su resurrección, sino con la proclamación del Evangelio de Cristo. Versículo 47. Y que en su nombre, esto es lo que también se tenía que cumplir, y que se debía cumplir a partir de ese momento, no por Cristo, sino por los testigos, por los que han visto a Cristo, los que van a quedar en la tierra. Versículo 47, y que en su nombre, esta es la autoridad del mensaje, se predicara el arrepentimiento del perdón de los pecados, este es el contenido del mensaje. A todas las naciones, esta es la extensión de la predicación del Evangelio. Y comenzando desde Jerusalén, este es el comienzo soberano que Dios ha programado que ocurra. Versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. Así que por la gracia de Dios, Dios nos permite formar parte de su plan. Dios nos ha puesto todavía en esta tierra para que prediquemos el Evangelio, para que prediquemos el arrepentimiento de pecado. Si no hay predicación de arrepentimiento de pecado en la base de la obra de Cristo y su persona, su muerte y resurrección, no hay fe útil, no hay fe verdadera. Eso es lo que hemos leído. Primera de Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, lo que predicamos es inútil y todavía estamos en nuestros pecados. Así que durante el ministerio de Jesús, los discípulos fueron enviados a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero lo hicieron a las ovejas de Israel. Mateo 10, versículos 5 y 6. Jesús los envió a los 12 después de instruirles, es decir, después de enseñarles, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Mateo 10, 5 y 6, versículo 6, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el plan de la primera venida de Cristo, pero cuando Cristo resucitó, eso implicaba que empezaba un nuevo periodo en el plan soberano de Dios. Ahora la predicación del arrepentimiento de los pecados, el perdón de los pecados, iba a ser predicado en la base de la obra que ya Cristo hizo en la cruz y en la confirmación de que Dios aceptó ese sacrificio resucitándolo, que los apóstoles comenzaron a predicar. Pedro lo predicó en Hechos capítulo 2, versículo 38, en el día de Pentecostés. Pedro lo predicó en el Sanedrín, en Hechos capítulo 5, versículo 30. Pedro predicó el arrepentimiento de los pecados en Hechos 10, 43, en la casa de Cornelio. El apóstol Pablo lo predicó en la sinagoga a los judíos en Hechos 13, 38, 39. Ahora, ¿cómo podemos cumplir el mandato de predicar el arrepentimiento del perdón de los pecados de manera fiel? No solo por medio del contenido del evangelio verdadero, sino en la dependencia del Espíritu. Mira, observa, versículo 49. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Así que no es suficiente el conocimiento y no es suficiente la seguridad de aquel que lleva el mensaje, sino que Jesús está diciendo, versículo 49, para llevar a cabo esta obra, debéis de esperar a que el poder venga de lo alto y os seáis investidos. Esto es, seáis bautizados por el Espíritu, seáis capacitados por el Espíritu. Aquí nos está mostrando que podemos ser salvos y después debemos esperar un bautismo del Espíritu más adelante. Este fue un proceso de transición. La Biblia nos enseña que en el momento en que somos salvos es el momento en el que el Espíritu Santo nos ha regenerado y en ese mismo instante nos ha sellado y nos ha unido a Cristo, nos ha bautizado
y nos ha capacitado para vivir una vida de santificación progresiva. Ahora, debes de buscar el consuelo de Dios, ocupándote en recordar su palabra y en depender del Espíritu para predicar su palabra. No hemos sido dejados aquí para tener solamente reuniones por Zoom. No hemos sido solamente aquí dejados para estar en familia. Hermanos, somos testigos suyos. Seguimos siendo testigos suyos, dependiendo de la fidelidad de su palabra, la cual debemos seguir predicando, lo cual va a consolar nuestros corazones y aquellos que la escuchen. Y terminamos la última verdad, versículos 50 a 53. Jesús se despide y los consuela con una bendición espiritual, una bendición especial. Versículos 50 a 53. Entonces los condujo fuera de la ciudad. Probablemente aquí Lucas está tomando un suceso que ocurrió después de días. Probablemente hubo un paréntesis en el suceso y Jesús los visitó en otros lugares, en Galilea, y Jesús estuvo apareciéndose a otros. Pero Lucas en su investigación está movido por el Espíritu para mostrar que lo que Dios trajo de consuelo a los creyentes y los cambió en su actitud tiene que ver con la bendición que ellos recibieron definitivamente cuando Cristo ascendió. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Esto es en medio de un campo, posiblemente en el monte de los olivos. Alzando sus manos los bendijo. En una expresión de bendición sacerdotal, como en una función de sacerdote supremo, Cristo bendijo a los discípulos. Versículo 51, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Sabemos que sucedieron otras cosas, que los ángeles aparecieron y le dijeron, varones judíos, Galileo. Y eso Lucas lo va a explicar más detenidamente en el capítulo 1 de Hechos. Ahora, lo que vemos es que la bendición de Dios, y mientras los bendecía, produjo en ellos el cambio completo, definitivo. Versículo 52. Ellos, después de adorarle, es decir, ellos cambiaron completamente. Ya entendieron por la obra del Espíritu Santo, entendieron la palabra, ya confiaron y dieron gracias a Dios por darles esas evidencias de la resurrección por gracia. Ahora a ellos les tocaba adorarle, adorar a Dios. Y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Aquí hay una implicación rápida. Debes responder con adoración a Dios sirviéndole continuamente. Sirviéndole continuamente. Debes estar dispuesto a entregar tu vida al servicio al Señor. Tu adoración se muestra en tu servicio. Y tu vida espiritual, tu madurez espiritual se mostrará en que aquello que conoces de Dios se pondrá en la práctica en una vida que le sirve continuamente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la misericordia y la gracia que has tenido con nosotros y que sigues teniendo de una manera general con esta humanidad. Podría habernos ya arrasado con este virus. Señor, pero en tu misericordia, en tu paciencia estás dando oportunidad y llamando al arrepentimiento, no solamente a este mundo, que debe darse la vuelta arrepentido, reconociendo su pecado y acudir a ti como el único Salvador y Señor, sino que nos estás llamando a nosotros a considerar las pruebas que tú nos has dado para que confiemos en ti y dejemos de temer. Para que recordemos tu palabra fiel, que se cumplió, se cumple y se cumplirá a la perfección. Y Señor, para darnos las bendiciones en Cristo, todas las necesarias para que te sirvamos continuamente. Señor, recibe toda gloria y honra.
Perdona nuestros pecados, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por esta